médica, cuál es la importancia de contar con este tipo de seguros, cuál es el beneficio de este seguro, más o menos cómo funciona y algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de contratar pues estos seguros. Como les decía Angélica, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, las pueden ir formulando por el chat y ya luego pues al final de la conferencia, ya por intermedio de Promédico vamos gestionándolas para resolverlas todas. Entonces, bueno, yo creo que para empezar, lo primero que debemos poner de presente es que, como todos ustedes saben, la actividad médica pues implica algunos riesgos de eventualmente poder causar unos daños o unas lesiones a los pacientes con ocasión de algún error médico que pueda ocurrir durante las atenciones médicas. ¿Por qué un error médico? Porque como todos saben, la actividad médica es ejercida por humanos y en ese sentido, pues siempre va a haber lugar a un posible error. Sin embargo, también hay otros casos en los que aun cuando todo hubiera funcionado perfectamente bien, cuando todo el tratamiento médico se hubiera hecho en la forma de vida, también es posible que el paciente o su grupo familiar considere que algo no salió como debería haber salido y entonces presenten bien sea una acción de responsabilidad civil, una demanda de responsabilidad civil o inicien un proceso judicial, bien sea un proceso penal pues, o un proceso civil o administrativo, o presenten una queja que dé lugar a un inicio de una investigación ético-disciplinaria. Entonces, con ocasión de esos riesgos implícitos que están en la actividad médica, es decir, con la posibilidad de causarle a un paciente un daño en su integridad o incluso la muerte, existe el riesgo de que eventualmente podamos como médicos recibir una demanda o que nos inicien un proceso penal o un proceso pues disciplinario. Entonces, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de ese riesgo, también hay que saber que hay una forma de administrar ese riesgo, que es decir, que ese riesgo no nos va a afectar directamente como médicos, que no afecte nuestro patrimonio con ocasión de las eventuales indemnizaciones o los pagos de honorarios que haya que hacer por los procesos judiciales que se adelanten, etcétera, sino que sea un tercero el que asuma ese riesgo. Entonces, en estos casos, por eso está la aseguradora y para eso son los seguros de responsabilidad civil profesional médica, para que sea un tercero el que asuma ese riesgo de yo eventualmente recibir, yo como médico eventualmente recibir una demanda o una solicitud de audiencia de conciliación o que me inicien un proceso disciplinario, entre otros. Y en el evento en que llegue a haber una indemnización o que tenga que pagar unos honorarios para acudir a esos diferentes procesos, entonces va a ser la aseguradora quien asuma en gran parte la indemnización o el 100% de los honorarios, siempre y cuando pues el evento cuente con cobertura. Entonces, digamos que ese es como el ámbito preliminar que hay que tener en cuenta, que existen unos riesgos que como médicos podemos ocasionar y que con ocasión de esos riesgos podemos recibir eventuales procesos judiciales, bien sea de tipo penal o civil, o investigaciones de tipo ético-disciplinarias que pueden afectar negativamente el patrimonio de los médicos o el personal de la salud que se ve inmerso en este tipo de procesos. Entonces, la importancia de contar con este tipo de seguros es precisamente, como les venía diciendo, contar con el respaldo de una aseguradora y de un contrato de seguro que en caso de materializarse un riesgo, o sea, en caso de que como médico reciban o se les inicie alguno de los procesos que les mencionábamos anteriormente, no haya una afectación negativa en sus patrimonios y que no sean ustedes como médicos quienes deban asumir de forma personal el pago de las eventuales indemnizaciones a las que haya lugar o el pago de los honorarios de abogados o de los peritajes, pues de los dictámenes periciales que se deban aportar a los procesos, sino que sea la aseguradora en los términos del contrato de seguro y siempre y cuando pues el evento tenga cobertura, la que asuma gran parte de la indemnización. Gran parte porque en estos casos los asegurados siempre deben asumir un pequeño porcentaje que se denomina deducible. A ese pequeño porcentaje que debe asumir el asegurado se le llama deducible, pero es solo un pequeño porcentaje y el
casi que el 90% del valor de la indemnización usualmente estaría a cargo del asegurador. También es importante tener un seguro de responsabilidad médica, sobre todo porque en Colombia no existe o no está delimitado las personas que pueden demandar para solicitar una indemnización de perjuicios con ocasión de un acto médico. Entonces, en muchos casos, no solo es el paciente el que demanda y el que solicita la indemnización de perjuicios, sino que también es todo su grupo familiar, su esposa, sus hijos, sus nietos, tíos, primos, como incluso amigos o personas, pues terceros que no tienen ninguna relación familiar, pero que demuestren que han sufrido un perjuicio. Entonces eso a lo que nos lleva es a que en los procesos de responsabilidad médica puedan haber muchas personas solicitando una indemnización de perjuicios y a que las cuantías o la cantidad de dinero que se ha de indemnizar al final del proceso o pues si se demuestra la responsabilidad sean cuantías muy grandes que afecten de forma negativa eh, el patrimonio de los demandados, en este caso pues los médicos. Entonces, una cifra más o menos aproximada y obviamente dependerá de cada caso concreto, pero es usual que en este tipo de procesos veamos sentencias que obliguen al pago de indemnizaciones alrededor de los 700, 800, 900, incluso 1.000 millones de pesos. Entonces, si ven, son valores bastante altos que si no se contara con una aseguradora que asuma el pago de estas eventuales indemnizaciones, pues sería el médico quien debería de su propio patrimonio asumir el pago de estas. Mientras que si contamos con una aseguradora y con un contrato de responsabilidad médica, pues va a ser la aseguradora quien en mayor medida asuma el pago del deducible y al médico pues solo le va a corresponder, en caso de que haya lugar a ello, asumir un pequeño porcentaje. Otro beneficio de contar con este tipo de pólizas es que, como les decía ahorita, puede que haya casos en los que todo haya salido perfecto, en los que no haya un error médico, pero el grupo familiar del paciente o el paciente consideren que hay algo que no salió como ellos deseaban o como ellos esperaban y presentan un proceso de responsabilidad médica. Entonces, en estos casos, los médicos se ven inmersos en todo este proceso, tienen que defenderse, tienen que contratar abogados, tienen que presentar dictámenes periciales a los procesos y todo eso implica gastos legales. En caso de no contar con una aseguradora de responsabilidad médica o con un seguro de responsabilidad médica que pueda asumir esos gastos, pues también va a ser el médico quien deba asumirlos de su propio patrimonio, lo que implica pues una afectación negativa en el patrimonio del asegurado. Entonces, contar con un seguro de responsabilidad lo que va a hacer es que se le va a otorgar cobertura a esos gastos de defensa, a esos gastos legales en los que se incurra, bien sea en un proceso judicial o en una investigación administrativa, para que entonces la aseguradora asuma el 100% de los gastos legales que haya lugar a pagar. Y en estos casos, particularmente con la póliza de shock contratada por intermedio de Promédico, ese es, digamos, uno de los beneficios más grandes y es que para los gastos legales se otorga cobertura y no hay deducible. Entonces, la aseguradora es quien asume el 100% de los gastos legales. Otro punto que es importante pues, otro beneficio de tener una póliza de responsabilidad médica es que en los casos en que el médico o el personal de la salud pues identifica que efectivamente su responsabilidad está comprometida en determinado caso, puede contar con el respaldo de la aseguradora para que le ayude a lograr un acercamiento con las víctimas y poder lograr un acuerdo conciliatorio sin tener que adelantar todo el proceso judicial. En estos casos, usualmente es común que los reclamantes presenten tanto una acción de responsabilidad civil, pues solicitando la indemnización de perjuicios, y de manera paralela, en muchas ocasiones presentan un proceso penal, bien sea por lesiones culposas o por homicidio culposo, que como sabemos, pues este tipo de procesos no solo pues generan una carga emocional para el involucrado, sino que pues eventualmente pueden afectar el buen nombre pues de el médico o el personal de la salud que se vea involucrado en él. Entonces, contar con una aseguradora que facilite y permita la conciliación con las víctimas en los casos en los que efectivamente haya necesidad de lograr un acuerdo,
pues es un beneficio para poder evitar que se adelanten todos estos procesos judiciales y pues evitar más daños colaterales. Entonces esto me lleva a decirles por qué Chubb sería una buena aseguradora para contratar un seguro de responsabilidad médica. Lo primero es que Chubb Seguros es una aseguradora con amplia experiencia en el mercado, es una aseguradora que conoce este tipo de seguros, ampara muchas de las instituciones médicas y a muchos médicos individuales, y es por esto que ha podido conocer cómo funciona el riesgo, cómo funciona el mercado de este tipo de seguros, cuáles son los principales riesgos que afectarían determinado proceso, sabe cuándo conciliar, cuándo hay situaciones que más allá del análisis médico, sino que desde el análisis netamente jurídico pueden llevar a que sea viable buscar un acuerdo conciliatorio, pero también sabe identificar los casos en los que vale la pena adelantar el proceso para buscar pues que no se afecte el buen nombre del médico asegurado. Entonces esa es una ventaja de CHOP. Por otro lado, es que las pólizas contratadas con CHOP a través de Promédico ofrecen una ventaja frente a las pólizas de responsabilidad médica que usualmente están en el mercado, y es que otorgan coberturas que normalmente no se encuentran en otro tipo de aseguradoras. Por ejemplo, en estas pólizas de responsabilidad médica se otorga cobertura a las atenciones domiciliarias, es decir, cuando el médico atiende al paciente en su domicilio. Esto normalmente en las pólizas del mercado no tiene cobertura, mientras que en la póliza de CHOP, especialmente pues la que se contrata a través de Promédico, este tipo de eventos sí tienen cobertura. También, como les contaba ahorita, los gastos de defensa, o sea, todos los gastos legales, los honorarios de los abogados que ustedes deban pagar, los honorarios de los dictámenes periciales y de los peritos, también cuentan con cobertura y al 100%, es decir, para esta cobertura, para los gastos y honorarios, ustedes no deberían pagar deducible alguno, que esto tampoco es usual en el mercado, y por eso es que es uno de los beneficios que encuentran por contratar la póliza con CHOP. Y pues otra de los muchos beneficios que yo les podría decir es que las pólizas contratadas con CHOP a través de Promédico ofrecen una cláusula de retroactividad adicional. ¿Esto qué quiere decir? La retroactividad en las pólizas de responsabilidad médica se entiende como básicamente la fecha a partir de la cual pueden haber empezado a ocurrir los actos médicos erróneos por los que ustedes les van a reclamar. Es decir, a ustedes les reclaman por una situación que ocurrió hoy, van entonces a tener que ir a la póliza a mirar a partir de qué fecha se entiende que pueden haber ocurrido esos actos médicos por los que ustedes les pueden haber reclamado. Esa es la fecha de eso es lo que se entiende por retroactividad. Usualmente en las pólizas del mercado se otorga la retroactividad a partir de que se contrata por primera vez la póliza con la aseguradora. Es decir, si ustedes contratan la póliza hoy, normalmente la fecha de retroactividad va a iniciar a partir de hoy, 31 de mayo de 2023. Sin embargo, con las pólizas de Promédico se otorga una retroactividad anterior para los casos en los que haya médicos que contraten la póliza por primera vez con CHOP y no vengan pues como con otra póliza, con otra aseguradora, o pues dependiendo de si ya venían con una aseguradora diferente, se verifica pues cuál es la condición particular, pero en la mayoría de los casos se da una retroactividad anterior. Entonces, eso porque es beneficioso, porque les están cubriendo un periodo de tiempo anterior de los actos médicos que ustedes en los que podrían haber incurrido, pero de los que no tengan conocimiento. O sea, es decir, ustedes los pueden demandar por actos médicos que ocurrieron hace 2 años, pero si ustedes no tenían conocimiento de eso, si contrataron hoy la póliza con CHOP, obviamente pues habrá que analizar los demás elementos de la cobertura y demás, pero en principio se entendería que contarían con cobertura. Entonces eso hace que sea un factor importante y beneficioso de contratar esta póliza. Entonces, teniendo Doctora, claro, ¿sí? qué pena con usted, doctora. Es que por acá tenemos una pregunta que va muy relacionada a lo que habló ahorita acerca de la cobertura para la atención domiciliaria. La pregunta dice así, ¿la póliza debe especificar que cubre los procesos realizados a través de telemedicina para que ésta cubra
cualquier evento que suceda en una atención bajo esta modalidad? Perfecto. Mira, las pólizas de Promédico funcionan de la siguiente manera. Hay una póliza que se llama póliza matriz, que es como la póliza grande, 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 y ya luego Promédico toma las pólizas de cada uno de los médicos individuales y a esas pólizas les llama certificado individual de seguro, ¿cierto? Pero entonces, de manera general, la póliza de CHOP para todos sus asegurados integra una cobertura desde las condiciones particulares de la póliza para atenciones domiciliarias. Entonces, digamos que en todos los casos de Promédico se va a entender que las atenciones domiciliarias van a contar con cobertura. Entonces, en este caso particular, digamos que no sería necesario que hubiera una especificación al respecto, ¿cierto? Porque ya la póliza de Promédico la trae. Sin embargo, si el médico considera al momento de contratar la póliza que hay algún factor que debe quedar claro y que es mejor que esté, digamos, especificado para evitar cualquier tipo de inconveniente posteriormente, lo puede indicar al momento de contratar la póliza para que eso pues se evalúe si se le otorga cobertura o no. Pero en principio todas las atenciones domiciliarias por la póliza de CHOP incluyen la cobertura para atención domiciliaria. Perfecto, doctora. Igual importante como recordarles a todos que nosotros como Promédico somos un intermediario entre el médico y CHOP Seguros. Y todos nuestros médicos adquieren la póliza con CHOP Seguros. Doctora, otra pregunta para que cerrar allí, que usted pueda continuar. Tranquila. Dice, estuve haciendo el proceso para recibir pacientes de una prepagada en mi consultorio privado y me exigían que la póliza fuese adquirida directamente por mí y no por medio de un intermediario como Promédico. Estas pólizas que se adquieren a través de Promédico son colectivas o a título personal. Perfecto. Entonces, mira, como les estaba explicando, en los contratos de seguros, digamos que para no entrar en temas muy técnicos, es posible que haya una persona que sea quien contrata el seguro. En este caso, quien va a contratar el seguro se llama tomador. El tomador del seguro en estos casos va a ser Promédico, pero el asegurado, quien va a tener su patrimonio protegido con el seguro, va a ser el médico individual. Entonces, existe una póliza que es la póliza general de Promédico, cuando se asegura pues el médico particular, se les expide un certificado individual de seguro que tiene los mismos efectos y digamos que en ese certificado individual de seguro se especifica el valor asegurado, el deducible, los amparos cubiertos, las exclusiones. Entonces, digamos que para efectos prácticos, eh, la única persona que va a tener su patrimonio asegurado con la póliza de responsabilidad civil médica va a ser el asegurado. No importa, con independencia de que el contrato de seguro lo hubiera celebrado directamente Promédico, o sea, que Promédico sea el tomador, o que el médico hubiera ido de forma independiente a contratar el seguro. Entonces, no importa porque quién va a estar asegurado, quién va a tener su patrimonio protegido es el médico individual. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sé que hay otras dos preguntas por aquí en el chat, pero entonces las vamos a dejar para el final para que entonces usted pueda continuar, doctora. Perfecto, tranquila. Entonces, bueno, ya pasando un poquito más a cómo funcionan las pólizas de responsabilidad médica. Lo primero es que a grandes rasgos y como venimos indicando, la función o la finalidad del contrato de seguro de responsabilidad médica es proteger el patrimonio del médico asegurado ante una eventual indemnización o unos gastos legales que deba pagar con ocasión de alguna reclamación que le formulen en su contra. Entonces, usualmente las pólizas que conocemos pues en la cotidianidad se otorgan en una modalidad de cobertura que se llama pólizas en modalidad ocurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el evento tenga cobertura, tiene que ocurrir el evento mismo durante la vigencia de la póliza, o sea, durante el tiempo en que la póliza está vigente. Un ejemplo de este tipo de pólizas al que pues usualmente todos estamos acostumbrados es, por ejemplo, la póliza de vehículos de los carros para choques. Entonces, para que el choque tenga cobertura y la aseguradora me pueda cubrir el daño, los daños ocasionados,
pues el choque o el accidente debió haber ocurrido durante la vigencia de la póliza. Sin embargo, en el mercado pues, de los seguros de responsabilidad médica, no se otorgan estos seguros en modalidad de ocurrencia, sino que los seguros de responsabilidad médica, y no solo pues en Chubb, sino digamos que en todas las aseguradoras o en la mayoría de aseguradoras que amparan estos riesgos, el seguro se contrata o se otorga en una modalidad que se llama claims made o modalidad reclamación. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, y para no enredarlos mucho y no entrar en temas muy técnicos, lo que se requiere es que la primera reclamación que reciba el asegurado ocurra durante la vigencia de la póliza. Entonces, no se va a analizar el acto médico como tal, o sea, la cirugía, la consulta, la administración del medicamento, etcétera. Eso no, el momento en que ocurrió eso no es lo que se va a analizar para determinar si el evento tiene cobertura o no, sino que lo que se va a analizar para ver si el evento efectivamente cuenta con cobertura es si la citación a conciliación, si el momento en el que recibieron la denuncia penal o si el momento en el que recibieron la citación al proceso de ética médica, si en el momento en que recibieron esa reclamación estaba vigente la póliza con Chubb. Entonces, eso es lo que se entra a analizar y ya luego se pasa a mirar si el acto médico por el que les están reprochando, es decir, el día en que realizaron la cirugía, el día en que realizaron la consulta médica, pues entre otros, ocurrió durante el periodo de retroactividad, como les contaba ahorita. Es una fecha a partir de la cual pueden ocurrir los actos médicos pues, que van a tener cobertura. Entonces, miramos principalmente esas dos cosas. Lo primero, que la reclamación, o sea, que el día que conocen de la citación a audiencia de conciliación o de la investigación ético-disciplinaria ocurra durante la vigencia de la póliza. Y luego, que el acto médico por el que les están formulando esa reclamación hubiera ocurrido posteriormente a la fecha en la que se indica en la póliza como fecha de retroactividad. Entonces, para ponerles un ejemplo como con fechas exactas y que me puedan entender un poquito más, digamos que la vigencia de la póliza, el periodo en el que está vigente la póliza que tenemos contratada, va desde el 12 de abril de 2022 hasta el 11 de abril de 2023. Normalmente estas pólizas se otorgan por vigencia de un año. Entonces, del 12 de abril de 2022 al 12 de abril de 2023 tengo mi póliza vigente. La fecha de retroactividad que se indica en la póliza es el 12 de abril de 2018. Entonces, ya sé que los actos médicos que me van a cubrir pudieron haber ocurrido después del 12 de abril de 2018. Y el acto médico que me están reprochando o por el que me están reclamando ocurrió el 30 de diciembre de 2021. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos que recibí la reclamación el 11 de junio de 2022. Entonces, vean que como la póliza está vigente entre el 12 de abril de 2022 y el 11 de abril de 2023, recibí la reclamación el 11 de junio de 2022, entonces digamos que podemos hacerle como check a ese primer requisito de recibir la reclamación durante la vigencia de la póliza. Ya luego lo que pasamos a analizar es el acto médico, ver si ese efectivamente ocurrió después del periodo de retroactividad. Y entonces en este caso, como tenemos que la fecha de retroactividad es 12 de abril de 2018 y el acto médico por el que me están demandando ocurrió el 30 de diciembre de 2021, entonces, perfecto, también le di check porque ya está entendido que, pues que el acto médico ocurrió pues después de esa fecha, ¿cierto? Entonces, bueno, pues como les indicaba ahorita, con Promédico, la ventaja pues de contratar el seguro con Chubb por intermedio de Promédico es que les van a otorgar una retroactividad anterior a la fecha en la que contrataron el seguro. Entonces, si contrataron el seguro hoy, pues van a tener una retroactividad un poco posterior para cubrirles esos actos médicos que a lo mejor pudieron haber ocurrido antes, de los que ustedes no conocían que les iban a reclamar, pero que después llegan a reclamarles. Entonces, esos actos también van a tener un periodo de cobertura. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, lo primero que hay que analizar para ver si el evento pues, tiene cobertura es si la reclamación la recibí durante la vigencia de la póliza. Pero entonces, creo que es importante, pues, como explicarles
cómo define esta póliza la reclamación, para que ustedes puedan saber en qué momento es que les están reclamando y deben avisarle a la compañía de seguros y demás. Entonces, en esta póliza de CHOP se entiende por reclamación cualquier reclamo judicial o extrajudicial. No se requiere necesariamente que sea una demanda, pues, o que ustedes tengan conocimiento de una demanda, sino que, por ejemplo, si los citan a una audiencia de conciliación prejudicial, en los términos de esta póliza, este evento también se va a entender como una reclamación. Y entonces es un reclamo judicial o extrajudicial en el que se pretenda la reparación de un daño patrimonial o extrapatrimonial ocurrido con ocasión de un acto médico erróneo, de un posible error médico o de lo que los pacientes consideran que fue un error médico, ¿cierto? Varios ejemplos de lo que la póliza considera como reclamación son los siguientes. El primero es cualquier notificación o requerimiento escrito en contra del asegurado en el que se solicite la indemnización de perjuicios y o se pretenda pues como declarar o en el que se indique que el médico es responsable de determinado daño. Un ejemplo de esto podría ser una simple carta sin ningún tipo de formalidad, sin ninguna connotación judicial o pues de abogados o algo así, una simple carta en la que el paciente indica que no estuvo conforme con el tratamiento, que como consecuencia del tratamiento sufrió determinados daños, que el médico es culpable o responsable por esos daños que el paciente está presentando y que como consecuencia de eso solicita una indemnización de perjuicios. Así, o sea, así de escueta puede ser en los términos de la póliza una reclamación. Entonces, va a ser reclamación, entonces para tener en cuenta el día que ocurrió la reclamación, pues va a ser entonces el día en el que ustedes conocieron de esa carta, el día en el que ustedes recibieron por primera vez esa carta y pues quedaron enterados de que les están reclamando una indemnización de perjuicios. También puede ser en los términos de la póliza una reclamación cualquier denuncia penal que presenten en contra de ustedes. Entonces, en el momento, en el primer momento en el que a ustedes les notifiquen la existencia de una denuncia penal en contra suyo, o en el momento en el que les envíen la citación pues a conciliación en fiscalía porque hay una denuncia penal, en ese momento se va a entender que ocurrió la reclamación. Y entonces reclamación en los términos pues, de esta póliza va a ser la fecha en la que ocurrió el siniestro, ¿cierto? Porque el siniestro lo vamos a entender como el momento en el que recibimos la reclamación. Entonces, también puede ser reclamación en los términos de esta póliza, cualquier conocimiento, la primera vez que conozcan, de cualquier proceso administrativo o disciplinario, adelantado puede ser pues por una entidad administrativa o incluso por los tribunales de ética médica. Entonces, cuando ustedes conozcan pues de la existencia de estos procesos disciplinarios o administrativos o de este tipo de investigaciones, también el día que conozcan, bien sea por la citación o porque del hospital les dieron traslado o les notificaron que se estaba adelantando ese proceso, ese día va a ser el día en el que ustedes recibieron la reclamación. Entonces ya, pues ustedes verifican, ¿qué día recibí la reclamación? A ver, ¿qué día recibí la carta? La recibí hoy. ¿Hoy está vigente mi póliza, sí o no? Ok, entonces si está vigente, ocurrió durante la vigencia de la póliza. Y ya luego, como les decía, pasan a verificar pues que el acto médico si hubiera sido posterior a la fecha indicada en la póliza. Y por último, pues para que el evento tenga cobertura, deberemos entrar a analizar pues que la situación por la que me estén demandando, por la que me estén iniciando el proceso disciplinario, entre otras, no se encuentre incluida dentro de las que se consideran como exclusiones dentro de la póliza. Sin embargo, pues las exclusiones son situaciones supremamente particulares que están plenamente definidas en el texto de la póliza y pues hay que tener en cuenta que lo que no se encuentre descrito ahí va a estar cubierto siempre y cuando pues tenga relación con un acto médico erróneo, ¿cierto? Bueno, ya pues como para continuar, les explico cuáles son las principales coberturas que se otorgan en el contrato de seguro de responsabilidad médica. Como les decía, estas pólizas lo que cubren principalmente son las indemnizaciones de perjuicios que eventualmente el médico asegurado tuviera que pagar con ocasión de cualquier reclamación que le formulen, ¿cierto? Entonces, lo que se ampara en principio son las eventuales indemnizaciones
de perjuicios que ustedes, si no tuvieran una aseguradora, tuvieran que asumir de forma completa. Otra cobertura que también se otorga, pues como otra de las coberturas adicionales que otorgan estas pólizas, como les contaba ahorita, son las coberturas para los gastos legales. Entonces, todo lo que son honorarios de abogados, honorarios de peritos, pues y todos los gastos legales que puedan haber con ocasión de un proceso judicial van a estar cubiertos por esta póliza y estos gastos judiciales sí se cubren en un 100%, es decir, para esta cobertura en la póliza contratada a través de Promédico no se establece pues como un deducible. También esta póliza otorga cobertura para cirugías reconstructivas, para atenciones domiciliarias, como les contábamos ahorita, de forma pues excepcional por Promédico. También hay cobertura para el suministro, la prescripción o la administración de medicamentos, para la utilización o posesión de instrumentos de la medicina, pues cuando, por ejemplo, en los casos en los que ocurre un error por el uso, pues el uso del catéter. Entonces, se dañó el catéter y ocurrió un error médico, entonces este tipo de situaciones van a poder tener cobertura por esta póliza. Y también particularmente se otorga cobertura para daños extrapatrimoniales. A grandes rasgos, los daños extrapatrimoniales son un tipo de perjuicios que pueden reclamar las víctimas en los procesos de responsabilidad civil derivados de la tristeza, el sufrimiento y el dolor, pues con ocasión de los daños que hubieran sufrido, ¿cierto? Conociendo ya pues como cuáles son las principales coberturas que otorga esta póliza, voy a pasar a explicarles más o menos cuáles son las principales exclusiones también, pues porque es importante que ustedes las tengan presentes. Sin embargo, también es importante que tengan presente que pues en todas las pólizas de responsabilidad médica, pues y en general en todas las pólizas, en todos los contratos de seguros, hay situaciones que específicamente las aseguradoras, las compañías de seguros, pues no van a cubrir, pero son situaciones muy específicas y pues tienen un trasfondo pues como ya en el contrato de seguros, pero sí, sí es importante pues que tengamos presente que no son situaciones pues como caprichosas, sino que tienen pues como un fundamento y que en todas las pólizas de seguro vamos a encontrar este tipo de situaciones que pueden no tener cobertura. Entonces, las principales exclusiones que vemos en esta póliza son la mala, pues eventos en los que haya mediado pues un acto médico ocasionado con mala fe o dolo, que por ley no puede estar cubierto, es decir, por ley ninguna situación de mala fe o dolo puede tener cobertura. Las multas o sanciones pecuniarias o administrativas que les puedan imponer a los asegurados, pues a los médicos. Entonces, por ejemplo, en algún proceso sancionatorio les imponen una multa, esa multa no va a tener cobertura, pero esto también es por ley, o sea, por ley las multas y sanciones pues no pueden tener cobertura. Tampoco tienen cobertura unas situaciones que se llaman circunstancias anteriores. Entonces, les explico cómo funcionan las circunstancias anteriores. Con anterioridad a que ustedes hubieran contratado el seguro por primera vez, es decir, hoy contraté el seguro de responsabilidad médica. Si ustedes eventualmente tuvieron conocimiento de situaciones que podrían indicarles razonablemente que en contra de ustedes se va a presentar un proceso judicial o alguna reclamación pues en cualquiera de los ejemplos que les ponía ahorita de reclamación, si ustedes tuvieron conocimiento de situaciones que podrían dar lugar pues a considerar que se va a presentar una reclamación en contra de ustedes, y si tuvieron conocimiento con anterioridad al inicio de vigencia de la póliza, o sea, si tuvieron conocimiento, por decir algo, yo contraté la póliza hoy, pero tuvieron conocimiento hace un año, esas circunstancias no van a tener cobertura bajo la póliza y la aseguradora, pues digamos que no las va a cubrir. Por eso es importante que si ustedes eventualmente durante la vigencia del contrato de seguro llegan a tener conocimiento de alguna situación de la que consideran que podría derivarse una reclamación, den aviso de siniestro a la aseguradora para que la aseguradora, aviso de circunstancia, perdón, o sea, le informen a la aseguradora que ustedes que todavía no les han reclamado, que no les han formulado, o sea, no los han citado a conciliación, no les han presentado la queja, etcétera, pero por poner un ejemplo, fue el paciente al consultorio y les dijo que los iba a demandar, que iba a poner una acción judicial. No hay una reclamación en los términos de la póliza porque no hay una
comunicación escrita y demás, pero ustedes pueden prever razonablemente con esa información que les dieron que van a presentar una reclamación en contra de ustedes. Entonces, es necesario que acudan a la aseguradora y que le informen que puede haber una situación en la que eventualmente vayan a reclamarles. Entonces, si ustedes informan esa situación a la aseguradora va a entender que el evento o que el siniestro ocurrió durante la vigencia de la póliza, sin importar que la reclamación se las presenten 2 años después o un año después, porque ustedes avisaron en el momento que era durante la vigencia de la póliza. Entonces, de cara pues a la exclusión que les estaba explicando, lo que no tiene cobertura son esas situaciones en las que ustedes pueden prever que iba a haber una reclamación, pero que tuvieron conocimiento de ellas con anterioridad a la vigencia de la póliza con shock. Tampoco tienen cobertura y están pues excluidas de cobertura unas situaciones denominadas como incumplimientos de garantías de la póliza. Las garantías de la póliza son básicamente acuerdos que hace el asegurado y se obliga pues como a realizar determinadas conductas para evitar que puedan haber posibles reclamaciones a futuro. En este caso, la póliza impone pues como unas garantías muy específicas que son cumplir las normas de la historia, pues cumplir las normas que rigen el manejo y el buen manejo de la historia clínica, realizar un documento de consentimiento informado con el paciente para los casos de procedimientos quirúrgicos o de tratamiento programado y que el documento de consentimiento informado esté debidamente diligenciado. Y la otra garantía es conservar las historias clínicas y los registros médicos por el tiempo pues, que prevé la ley. Entonces, si en algún caso llega a haber una situación en la que no se dio cumplimiento a la normatividad aplicable para el manejo de la historia clínica, o de pronto no hubo documento de consentimiento informado, a pesar de que se le iba a realizar un procedimiento quirúrgico al paciente, se va a entender que el evento pues no cuenta con cobertura. Ya pues las demás situaciones son muy puntuales, pero se las digo pues como para que las tengamos presentes. Este tipo de pólizas no cubren cirugías bariátricas, estéticas o plásticas. Esta exclusión la van a encontrar en la mayoría, casi que en todas las pólizas de responsabilidad médica. Estas situaciones solo se cubren en pólizas pues muy especializadas y para el riesgo específico de cirugías plásticas, pero en general, cuando es una póliza de responsabilidad médica, se excluye las cirugías plásticas, estéticas o cirugías bariátricas. También se excluyen todas las actuaciones, todos los reclamos derivados de una conducta sexual del personal de la salud. Los temas relacionados con transporte de pacientes en ambulancias, eso no tiene cobertura en el marco de la póliza. Los temas de honorarios, es decir, lo que se está discutiendo es que cobraron más o menos honorarios, que cobraron los honorarios que no era, eso tampoco tiene cobertura por la póliza. Bueno, incumplimientos de protocolos para el manejo de las transfusiones sanguíneas o cuando no se aplica la anestesia por un personal pues habilitado para ello. Y tampoco tienen cobertura los casos en los que se les reclama por una situación distinta, pues por una responsabilidad diferente a la prevista en la póliza, ¿cierto? Entonces, en la póliza lo que se está cubriendo es la responsabilidad médica. Si a ustedes los demandan por otro tipo de responsabilidad, pues no, ese evento no va a tener cobertura. Entonces, bueno, pues como a grandes rasgos y para que no queden como con la sensación de que pueden haber muchas exclusiones, realmente lo importante es entender que son situaciones muy particulares, que están plenamente definidas y que lo que no esté contemplado como una exclusión, pues entonces se va a entender que está cubierto siempre y cuando pues tenga relación con un acto médico, ¿cierto? Y ya pues como para ir terminando, es súper importante tener en cuenta un aspecto y es la prescripción, cómo puede aplicar la prescripción de los derechos que tienen ustedes al haber contratado un seguro. Entonces, la prescripción extintiva lo que quiere decir es una forma de extinguir los derechos por no ejercerlos en el tiempo previsto por la ley. Entonces, en el marco del contrato de seguro, eso lo que quiere decir es que ustedes tienen por ley 2 años para avisar a la aseguradora de que los demandaron o que recibieron la citación a audiencia de conciliación, que los denunciaron y están en un proceso en fiscalía, etc.
desde que ustedes reciben o tienen conocimiento de esa situación, tienen 2 años para, pues, para poder ejercer su derecho. Sin embargo, en los términos del Código de Comercio, digamos que se exige que sea en los primeros 3 días que se dé aviso a la aseguradora, ¿cierto? Pero sí, pues definitivamente en el lapso de 2 años, desde que tuvieron conocimiento del evento, no se da aviso a la aseguradora, pues va a haber prescrito el derecho de reclamar y la aseguradora no va a cubrir el evento. Entonces, por eso es tan importante que apenas tienen conocimiento, inmediatamente la primera vez que conozcan, se dé aviso a la aseguradora para garantizar que pues efectivamente la aseguradora pueda asumir la indemnización a la que eventualmente haya lugar o los gastos de defensa, etc. Y ya pues por último, les indico como cuáles son unos casos de éxito o casos como de aplicación de la póliza. Digamos que contarles cuáles serían casos de éxito en este tipo de seguros no es difícil, no porque no sea común, sino porque son tantos casos que escoger algunos a veces pues puede complicarse, ¿cierto? Entonces es más práctico si yo les cuento en qué tipos de eventos aplican estas pólizas, cómo hemos actuado y cuándo tienen realmente pues como efectividad. Entonces, eh, es absolutamente usual que la aseguradora asuma el pago de gastos de defensa o de gastos de dictámenes periciales en los procesos y que se paguen los honorarios al abogado de confianza del médico. Es decir, ni siquiera tiene que ser el abogado que les imponga la aseguradora. El médico puede tener su propio abogado de confianza y la aseguradora va a asumir el valor de los honorarios del médico, siempre y cuando pues el valor de los honorarios del abogado, perdón, siempre y cuando esté pues en las tarifas usuales que se reconocen en el mercado y demás, pero se asume los honorarios y se asumen en el 100%, igual con los dictámenes periciales, es decir, el médico puede escoger el perito que él quiera, solicitar la realización del dictamen y se reconocen los honorarios derivados de ese dictamen. Entonces, esto pues es importante, sobre todo porque estos gastos de defensa y estos honorarios se pagan incluso y a pesar de que el resultado en el proceso no sea favorable. Es decir, el médico puede terminar siendo condenado y en todo caso la aseguradora va a asumir el pago tanto de los honorarios como de la eventual indemnización, pues del porcentaje de la eventual indemnización al que haya lugar. Otro caso en los que estas pólizas tienen una importante aplicación es en los casos en los que hay una evidente responsabilidad, pues por ejemplo hay una sobredosificación de medicamentos, se opera el miembro incorrecto, entre otras. No es necesario ni siquiera que se acuda, pues o que se inicie todo el proceso judicial, sino que si el médico identifica que efectivamente su responsabilidad está comprometida, da aviso de siniestro a la aseguradora hace todo su análisis juicioso con auditoría médica y demás, también hace el análisis jurídico del evento y si también concuerdan que el evento tiene un riesgo importante y que debería conciliarse, se puede buscar un acercamiento con las víctimas sin que siquiera exista proceso judicial o audiencia de conciliación para evitar, como les decíamos ahorita, que se tengan que incurrir en todas estas, pues en estos procesos que pueden ser muy desgastantes, sobre todo cuando eso no es a lo que uno se dedica, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las mayores ventajas. Lo otro es que en muchos de estos casos hemos asumido indemnizaciones hasta de 1.000 millones de pesos, pues eso son unas cifras altísimas que si no hubiera habido una aseguradora que pudiera asumir en gran parte el valor de la indemnización, pues todo este valor eventualmente hubiera tenido que salir del patrimonio del médico. Entonces, eso pues sería una catástrofe para una persona natural. Y pues finalmente, los casos en los que los médicos eventualmente consideran que su responsabilidad no está comprometida, se decide avanzar todo el proceso judicial, pero finalmente termina habiendo una sentencia condenatoria, una sentencia desfavorable. Igualmente, la aseguradora va a asumir el pago de la indemnización en el porcentaje que le corresponda hasta la suma del valor asegurado y pues con aplicación del deducible, pero digamos que no importa que en su momento no se hubiera identificado la responsabilidad del asegurado, el evento va a contar con, pues el evento va a ser asumido por la aseguradora siempre y cuando tenga pues cobertura y como les contaba en los términos de la póliza. Entonces, ya como a manera de conclusión y para terminar, las conclusiones pues de todo lo que hemos hablado es que
La finalidad o el beneficio de contar con un contrato de seguro de responsabilidad médica es proteger el patrimonio de los médicos y del personal de la salud para evitar que sufran afectaciones con ocasión de las indemnizaciones o de los eventuales gastos de defensa en los que deban incurrir. Entonces, el riesgo que ustedes como personal de la salud están trasladando a la aseguradora es el riesgo de que lleguen a ser demandados o denunciados en un proceso penal o investigados y que eso pueda afectar sus patrimonios. Como les decía, lo que se cubren son actos médicos, entonces pues todo lo que no sea un acto médico no se va a entender cubierto dentro de la póliza, pero pues en principio todo lo que sea un acto médico, bien sea atención en consulta médica, procedimientos quirúrgicos, recomendación terapéutica, administración de medicamentos, entre otros, todo eso va a tener cobertura bajo la póliza. Y pues ya como les decía, debe entenderse que hay situaciones particulares y muy concretas que están plenamente definidas en la póliza que eventualmente pues podrían no tener cobertura, pero son situaciones que quedan, pues que están previstas en todas las pólizas de responsabilidad médica y que pues están plenamente identificadas. Si el médico particular considera que hay una exclusión en particular que no debería tener, pues que no debería aplicarle a su caso concreto por determinadas circunstancias, pues deberá entonces hablarlo con la compañía de seguros al momento de estar pues contratando el seguro y demás, pero en principio pues lo que no esté incluido ahí va a entenderse que tiene cobertura. Doctora, dentro de las preguntas que tenemos aquí, una de ellas dice que si la póliza con Chop Seguros es una póliza a nivel nacional y a eso yo le agregaría, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a montos de cobertura? ¿Cuál debería de ser el promedio máximo en que un médico debería de estar asegurándose para tener la tranquilidad de que con ese dinero podría ser suficiente en caso de que pase alguna reclamación? Perfecto. Bueno, para responder la primera pregunta, sí, la póliza otorga cobertura territorial para Colombia, es decir, opera para la responsabilidad en la que puede incurrir el médico en Colombia. Para la segunda pregunta, digamos que depende mucho de qué tanto riesgo o a qué tanto riesgo esté, pues como expuesto el médico asegurado, ¿cierto? Entonces, depende de si yo solo atiendo pacientes en consulta y pues no atiendo temas de urgencia y demás, diferente a si atiendo pacientes de pues, procedimientos quirúrgicos y entonces puede ser más fácil como que ocurra un acto médico erróneo durante un procedimiento quirúrgico. Entonces eso depende mucho pues de a qué tanto riesgo y qué tan expuesto esté el médico a que ocurra pues un error médico, un posible error médico. Entonces, pues eso para partir, pero digamos que si me lo preguntan a mí a título personal, digamos que pues yo consideraría que una buena cifra para estar asegurado serían más o menos entre los 500, 600, 700 millones de pesos, digamos que son las cifras que usualmente los médicos asegurados tienen cubiertas y que son pues usualmente suficientes para cubrir su responsabilidad. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿uno puede tener una póliza de Sura y también una de Chop? ¿Eso es legalmente posible o no es legalmente posible? Pues digamos que las puedes tener, ¿cierto? Pero se genera una situación que se llama sobreaseguro. Entonces vas a tener coexistencia de seguros, perdón, coexistencia de seguros. Entonces vas a tener dos seguros amparándote, amparándote un mismo riesgo. Y no se va, pues no van a cubrirte, pues se van como a contraponer. Entonces no va a haber cobertura. Entonces la idea es que no tengas dos seguros al mismo tiempo, sino que solo tengas uno, porque si no puede hacer como una anulación, pues cada uno del uno del otro. Perfecto, doctora. Siguiente pregunta. Dice que ¿cuál sería una línea de atención donde se puedan informar, donde puedan informar a CHOP que creen que pueda existir un caso donde la familia los puede demandar? Claro. Shop tiene unos canales, digamos, previstos para el aviso de siniestros. El correo es siniestros
siniestros@shop. Sí, siniestros.co@shop es el correo de Shop para presentar los avisos de siniestro. Igual entiendo que por intermedio de Promédico, como intermediario, también ustedes le pueden avisar a Promédico que tienen una situación en la que la familia los puede mandar y demás, y Promédico se encarga también de dar el aviso de siniestro a Shop para hacer el enlace con ustedes. Exactamente. Nosotros a través de nuestros ejecutivos de cuenta pueden contactarlos e inmediatamente les damos el apoyo para que sepan cuáles son esas líneas de atención y esos canales para que puedan inmediatamente hacer puente con Shop Seguros. Doctora, siguiente pregunta. Soy médico fisiatra y fui citado como testigo de una paciente en un proceso contra la misma por violencia intrafamiliar y agresión contra un menor. El abogado defensor no se ha comunicado conmigo. Este tipo de asesorías para que me orienten a pesar de no ser una demanda contra mí, ¿ustedes me la pueden dar? Pues digamos que la póliza no tiene como un abogado, la póliza no te va a asignar un abogado para que te haga pues como toda la asesoría. Sin embargo, sí es posible pues dar como una orientación inicial a pesar de que no hay una reclamación. Sí se les atiende, se les da como servicio al cliente y se les indica pues que en este caso la responsabilidad de ustedes no va a estar comprometida, más o menos cómo funciona pues el test, pues la declaración que deben rendir, pero pues digamos que desde ese punto de vista no sería como una reclamación como tal, entonces la responsabilidad pues del médico no va a estar comprometida. Perfecto, doctora. Por allí había otra pregunta respecto al tema de renovación automática de la póliza. La póliza de Shop Seguro se renueva automáticamente a través de nosotros, siempre y cuando el médico no haya realizado una notificación a Promédico que desee cancelarla. Al momento de hacer la renovación, esa se renueva con el valor que estaba establecido. En caso de que el médico desee aumentar el valor asegurado, se puede comunicar con nosotros y nuestros ejecutivos de cuenta para hacer el debido proceso y hacer la solicitud de ese incremento que deseen hacer dentro de su póliza. Esto ya es un proceso que nosotros les apoyamos directamente y pueden hacer inmediatamente el incremento que ustedes deseen. Doctora, otra pregunta que tenemos por aquí. Dice, ¿la póliza cubre actuaciones disciplinarias ante el Tribunal de Ética Médica? Sí, señor. En estos casos se cubren los gastos legales en los que el médico puede incurrir con ocasión de la citación al proceso disciplinario, pues a la investigación disciplinaria de ética médica. Entonces, incluso pues nosotros tenemos muchísimos casos de esos en los que los médicos son citados a tribunales de ética médica con ocasión de un proceso disciplinario y se les cubre todos los gastos legales en los que deban incurrir con ocasión de haber acudido a ese proceso. Perfecto. Bueno, las dos últimas preguntas que tenemos por aquí. Dice, en mi caso soy cirujano general, trabajo en segundo nivel. El centro de tercer nivel de complejidad queda a 3 horas. Siempre ha existido controversia en cuanto a intervenir, por ejemplo, niños con apendicitis o realizar cirugías de varices. En caso de algún imprevisto o demanda, estaría cubierto por la póliza de responsabilidad civil en caso de intervenirlos quirúrgicamente o recomiendan no intervenir. Digamos que pues eso, el tema de intervenir, pues de tomar la decisión de intervenir o no, va a ser una situación, pues una decisión estrictamente médica, ¿cierto? Pero es una situación que se encuentra cubierta en principio por la póliza porque no hay ninguna exclusión, como les decía ahorita, no hay ninguna exclusión que prevea pues la no cobertura o sí, pues la exclusión de cobertura para esas situaciones. Entonces, si el médico, en ejercicio pues, de su discrecionalidad médica, considera que el paciente debe ser operado, en principio no habría una exclusión en la póliza para ese tipo de situaciones y se entienden cubiertas por esta póliza. Entonces, en el evento en que les llegue una reclamación por esos hechos, si se cumplen los otros criterios que les estaba comentando ahorita de la reclamación durante la vigencia,
la retroactividad del acto médico y demás, el evento va a contar con cobertura. Perfecto. Cuando lo citan a uno como testigo de un caso contra una clínica, ¿debo avisar a CHOP? Cuando lo citan como testigo contra una clínica, en esos casos no se entiende que, que se pudiera formular una reclamación en contra del asegurado. Digamos que en principio el hecho de que un médico sea citado como testigo en un proceso no da lugar a considerar que le podrían reclamar, porque pues si ya lo citaron, si ya hay un proceso en curso, pues y si ya lo citaron como testigo, no es improbable que pudiera haber una reclamación en contra de él. Entonces, en principio, ese tipo de situaciones no deberían informarse porque no hay un riesgo potencial de reclamación. Ahora, si el médico considera que lo están citando como testigo porque él intervino y digamos que se está demandando al hospital con ocasión de la atención que dio el médico, pues puede, y él considera que todavía hay posibilidad de que le reclamen, digamos que ahí puede informarlo, pero salvo pues casos particulares en los que el médico evidencie que posiblemente se le podría reclamar a él por ese acto médico particular, no sería necesario. Bueno, qué pena, doctora. Aquí los médicos, dos últimas Tranquila, tranquila. preguntas. ¿Hay algún tiempo de cubrimiento para demandas después de que se cancele la póliza? Eh, se tiene que, o sea, si la póliza se cancela, se tendría que contratar un periodo adicional para recibir reclamaciones, pero se tendría que contratar ese periodo adicional y pues solicitarle a Promédico que le notifique a CHOP y demás que se va a solicitar ese periodo adicional de reclamaciones y que pues se contrata expresamente. Bueno, y para cerrar, la última pregunta es, ¿se debe de informar a la aseguradora sobre las diferentes empresas con las que se trabaja de forma temporal o permanente, así como las funciones que se desempeñan, y ámbitos, si es ambulatorio, urgencias, hospitalización? Bueno, digamos que para el tema, cuando ustedes van a contratar el seguro, les hacen un formulario de seguro y les ponen, pues les solicitan como información relacionada con el estado del riesgo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la especialidad médica a la que se dedican? Pues en dónde trabajan y demás, pues como para conocer cuál es el riesgo al que ustedes están expuestos. Pero en todo caso, pues les están cubriendo, pues la póliza lo que cubre es su responsabilidad como médico, pues como médico en general, ¿cierto? Entonces, si llega a ocurrir una reclamación con ocasión de una atención médica, pues se va a cubrir al médico como médico. Lo que sí es que en muchas ocasiones se indica cuál es la especialidad del médico y eso sí queda plenamente pues como indicado en el certificado individual de seguro. Entonces, por ejemplo, si se trata de un pediatra, en el certificado individual de seguro se advierte que el médico es un pediatra y si se le reclama por una situación, pues como el médico estaba haciendo, no sé, un tema de neurocirugía, pues es una situación, es un evento para el que el médico no estaba ni siquiera habilitado, pues como para ejercer y en consecuencia, pues como no había habilitación ni siquiera legal, pues no va a haber no va a ser posible que el seguro tenga cobertura, pero es por un tema de falta de habilitación legal para ejercer esa determinada situación. Perfecto, doctora. Para cerrar y como para dejar un poquito claro nuevamente el tema de retroactividad, doctora, y usted me corrige, la retroactividad aplica 2 años hacia atrás desde el día 1 en que se me activa a mí la póliza, ¿es correcto? Sí, señora, en los casos en los que se contrata por primera vez la póliza con CHOP y el médico no viene con ninguna póliza anterior de responsabilidad médica, en esos casos son 2 años atrás desde el día en que se contrata por primera vez. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, yo creo que eso ha sido todo en cuanto al tema de las preguntas. Le agradezco de verdad muchísimo este espacio, esta intervención el día de hoy con usted. Creo que los médicos también conectados esta noche lo agradecen inmensamente y damos una mejor claridad y abrimos un poco más al entendimiento de qué es
la póliza de responsabilidad civil y cómo les ayuda a ellos a protegerse tanto a ellos como a su patrimonio. Así es, no, con muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio y bueno, esperamos pues como haberles podido ayudar a aclarar un poquito estos temas. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron esta noche aquí con nosotros. Recuerden que esta es una de las tantas charlas que deseamos brindar a ustedes para poderles dar mejores conocimientos, mejores herramientas para que a través de Promédico puedan estar cubiertos y recibir los mejores beneficios a través de su fondo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y muy feliz y una feliz noche. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.